Somos el grupo 6 y nosotros hablaremos sobre la norma 705, opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Los integrantes del grupo somos Jocelyn González, Brian Pedrosa, Débora Castro y Fernando López. Primero veremos el alcance de esta norma y nos dice que la responsabilidad del auditor es emitir una opinión en base a la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Y cuando concluya que la evidencia de auditoría, que los estados financieros no se encuentran libres de incorrecciones materiales, se debe emitir una de las tres opiniones que se encuentran en esta norma, una opinión modificada. También esta norma nos da dos objetivos que nos dicen cuándo debemos emitir una opinión modificada. El primero es que cuando en base a la evidencia de auditoría encontrada, el auditor encuentre incorrecciones materiales. Y el segundo objetivo es que cuando el auditor no haya podido obtener la evidencia suficiente y adecuada de que los estados financieros se encuentren libres de incorrecciones materiales. En ambos casos se emite una opinión modificada. Tipos de opinión modificada. Esta norma nos menciona tres tipos, siendo los primeros dos la opinión con salvedades y la opinión desfavorable. Estos se darán cuando el auditor, en base a la evidencia que obtenga de la auditoría, concluya que los estados financieros tienen incorrecciones materiales. Y utilizará la tercera opinión, que es de negar la opinión, cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Entre las definiciones tenemos el término generalizado, que trata sobre el efecto que tienen las incorrecciones materiales sobre los estados financieros y si estas incorrecciones materiales afectan a varios elementos de los estados financieros. Entonces se dirá que estas incorrecciones son generalizadas. Y el segundo término que encontramos en las definiciones de esta norma es la opinión modificada. Y esta puede ser la opinión con salvedades, también puede ser una opinión adversa o desfavorable. Y por último, una denegación de opinión, o también conocida como abstención de opinión. Situaciones en las que se requiere una opinión modificada. La línea 705 en el apartado número 6 nos habla sobre las diferentes situaciones en las que se requiere hacer una opinión modificada dentro del dictamen de auditoría. Existen dos circunstancias importantes que es. La primera es si sobre la información o evidencia obtenida por parte de la auditoría se concluye que los estados financieros no están libres de incorrecciones materiales, o bien si el auditor no haya podido obtener evidencia suficiente y adecuada en la cual se haga valer de que los estados financieros están libres de incorrección material. Y bueno, existen diferentes circunstancias para las cuales se requiere una opinión modificada. La primera es que se haga una aplicación incorrecta de las políticas contables por parte de la dirección, que la empresa no esté aplicando las políticas como fueron emitidas en una determinada situación. También otra de las situaciones que pueden hacer valer de que se haga una opinión modificada es cuando hay una incongruencia en las políticas contables con el marco NIF. Una incongruencia en el sentido de que no se apliquen de manera correcta relacionado con el marco de información financiera aplicable a la cual están utilizando y en la cual están preparando los estados financieros. También otra situación que da lugar a una opinión modificada son cuando los estados financieros no describen adecuadamente las políticas contables que están utilizando para la preparación de las mismas.
y cuando los estados financieros no se presenten fielmente. Derivado de todo esto, ya, ya el auditor ya puede formar su opinión si es una modificada y ya determina él ya qué situación en la que está pasando dentro de la empresa. Buen día, licenciada. Buen día, compañeros. Procediendo con la exposición, tenemos la determinación del tipo de opinión modificada, que tenemos en primer lugar como la opinión con salvedad. Dice que el auditor expresará una opinión con salvedad cuando haya obtenido evidencia de autoría suficiente y adecuada, cuando haya concluido con las incorrecciones individualmente o de forma agregada, cuando son materiales pero no generalizadas para los estados financieros, o también cuando el auditor no puede obtener evidencia de autoría suficiente y adecuada en qué basar su opinión, pero concluye que los posibles efectos son los estados financieros. En este caso, el auditor llega a la conclusión de los estados financieros en general presentados razonablemente, la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivos de acuerdo con el marco de información financiera aplicable, excepto por una o más cuestiones específicas que se mencionan en el informe de auditoría. Opinión desfavorable o adversa. Dice que el auditor expresará una opinión desfavorable o adversa cuando haya obtenido evidencia de autoría suficiente y adecuada, cuando concluya que las incorrecciones individualmente de forma agregada son materiales y generalizadas en los estados financieros. Dice que el auditor llega a la conclusión de que los estados financieros no presentados razonablemente la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivos de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Y por último tenemos la denegación, abstención de opinión. Dice que el auditor denegará la opinión o se abstendrá de opinar cuando no pueda obtener evidencia de autoría suficiente y adecuada en qué basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizado. Dice que el auditor no puede expresar una opinión sobre los estados financieros debido a limitaciones en los alcances de auditoría o a la existencia de incertidumbres significativas que le impiden formar una opinión sobre los estados financieros en su conjunto. Consecuencias de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por la dirección después de que el auditor haya aceptado el encargo. Acá nos indica bien que si después de aceptar el encargo el auditor observa que la dirección ha impuesto una limitación al alcance de la auditoría, que el auditor se considera que probablemente suponga la necesidad de expresar una opinión, este se tendrá de opinar sobre los estados financieros. Entonces el auditor solicitará a la dirección que elimine la limitación. También nos indica que si la dirección se rehúsa a eliminar, el auditor comunicará las cuestiones de los responsables del gobierno de la entidad, salvo que todos los responsables del gobierno participen. Y si así se determinará si es posible aplicar procedimientos alternativos para obtener evidencia de autoría suficiente y adecuada. Y también nos indica que si el auditor no puede obtener evidencia de autoría suficiente y adecuada, se tomarán dos casos, que sería si el auditor concluye que los posibles efectos de las incorrecciones no detectadas de los estados financieros, si las hubieran, podrían ser materiales pero no generalizados, el auditor expresará una opinión con salvedad. Y el otro caso sería si el auditor concluye que los posibles efectos de incorrecciones no detectadas en los estados financieros, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizados, de tal forma que una opinión con salvedad no sería adecuada para comunicar la gravedad de tal situación. Gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Continuando con la línea 705, me corresponde hablarles acerca de la estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. En este caso, cuando se da una opinión modificada, se le debe colocar en este título si se trata de una opinión con salvedades, una opinión desfavorable o adversa, o de negación o abstención de opinión. Esto para que las personas que leen el informe se den cuenta de que se trata de una opinión modificada. Cuando el auditor expresa una opinión con salvedades debido a la incorrección material en los estados financieros, el auditor va a manifestar que en su opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en fundamento de la opinión con salvedades, los estados financieros adjuntos han sido preparados o que se presentan fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Y cuando se exprese una opinión desfavorable, el auditor va a manifestar que en su opinión, debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección fundamento de la opinión desfavorable, los estados financieros adjuntos no presentan fielmente o que no han sido preparados en todos los aspectos materiales
conforme con el marco de información financiera aplicable. Y cuando el auditor deniegue la opinión porque no ha podido obtener evidencia de auditoría, va a manifestar que el auditor no expresa ninguna opinión sobre los estados financieros adjuntos debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la denegación de la opinión, y va a corregir la declaración que indica que los estados financieros han sido auditados. Fundamento de la opinión. También, cuando el auditor emite una opinión modificada, debe de sustituir el título fundamento de la opinión, colocándole si es fundamento de la opinión con salvedades, fundamento de la opinión desfavorable, o si es fundamento de la opinión de la denegación o abstención de opinión. Y dentro de esta sección, pues tiene que colocar el motivo por el cual la opinión es una opinión modificada. Nos dice también la NIA que si la opinión modificada es por la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, el auditor debe de incluir en esta sección los motivos por los cuales pues existen esas imposibilidades. Descripción de las responsabilidades del auditor cuando el auditor deniega la opinión. Cuando el auditor deniegue la opinión o se abstenga de opinar sobre los estados financieros porque no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, va a modificar la descripción de las responsabilidades del auditor para incluir solamente una declaración de que la responsabilidad del auditor es realizar la auditoría conforme con las NIAs y la emisión de un informe de auditoría. También una declaración de que el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría para poder expresar una opinión de auditoría sobre los estados financieros. Y también la declaración de la independencia y también las responsabilidades de ética del auditor. Consideraciones cuando el auditor deniega la opinión sobre los estados financieros. Cuando el auditor deniega la opinión o se abstiene de opinar sobre los estados financieros, el informe de auditoría no va a incluir una sección de cuestiones clave de la auditoría, ni tampoco una sección de otra información, a menos de que las disposiciones legales o reglamentarias requieran que el auditor las comunique. Comunicación con los responsables de la entidad. Si se va a emitir una opinión modificada, se le debe informar esta cuestión a los responsables del gobierno de la entidad y se les debe presentar las diferentes circunstancias que llevaron al auditor a concluir que se debe emitir este tipo de opinión. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.